¿verdad? Le tenía que meter en el tono, porque son tonos distintos. El tono de la narrativa, de los personajes con los diálogos, es un tono totalmente distinto al tono profundo del ensayo, ¿verdad? En donde tenía que ver la biografía retroalimentándose con la cuestión de las imágenes, ¿verdad? Entonces, en este sentido, la verdad es que fue una riqueza después darme cuenta cómo efectivamente la ficción y el ensayo se pueden retroalimentar, pero además la composición, el azar juega una parte que el autor no maneja, ¿no? Así como se independizan los personajes, ¿verdad? Y uno ya, un crítico te puede, aquí el maestro Manrique seguramente a muchos pintores, así como muchos críticos de literatura muy buenos, le enseñan a los grandes escritores. Conozco casos por ejemplo, del boom, el propio García Márquez, que reconoce que críticos literarios le han hecho ver cosas que él jamás había pensado que estuvieran en 100 años de soledad, ¿no? Y que algunos atisbos, algunos meandros, algunos recovecos, ¿verdad?, están ahí magníficamente recreados, pero el propio autor no sabía que estaban ahí y dice, ah, caray, sí es cierto, ¿verdad? Algunas cosas le podrán parecer totalmente disparatadas, pero otras son incluso descubrimientos para el propio autor, ¿verdad? En este sentido es maravilloso la compaginación que puede haber entre el azar y la estructuración narrativa totalmente racional del escritor que pretende controlar todo lo que está haciendo y escribiendo, y no. Tanto la lectura azarosa y totalmente subjetiva del lector como la propia riqueza semántica, polifónica, de imágenes que pueda haber en el texto y en el subtexto, hace que la obra sea mucho más rica que lo que el propio creador, Dios, ¿verdad? Flaubert hablaba de que uno debe concebirse como creador, como un Dios que está creando sus personajes y que está creando esa palabra justa, ¿verdad?, que es la que está en Madame Bovary. Bueno, pues la verdad es que hay un juego interesantísimo que tiene que ver con el azar, ¿verdad? Ahora, respecto al contexto, ¿por qué esta época de fines del siglo XIX, de fin de una época fundamental donde está la revolución industrial, donde está el simbolismo, donde están los últimos estertores del naturalismo, donde está surgiendo todas las vanguardias con el postimpresionismo? Todo esto es una época muy, muy interesante en donde se da el nacimiento del irracionalismo, la filosofía, por ejemplo, de Nietzsche y de Kierkegaard están contrapunteándose contra todo el positivismo de Comte, de Saint-Simon, de todo el nacimiento de la sociología de Durkheim, de Weber, etcétera, ¿verdad? Las teorías sobre de la gente que está hablando de la decadencia de Occidente con la masificación de la sociedad urbana, ¿verdad?, en pleno auge de la revolución, de la segunda revolución industrial. Todo esto nos da un panorama que, por ejemplo, nos lleva a un curiosísimo divergencia entre los intelectuales. Mientras que por un lado, por ejemplo, Ibsen, Brandes, son totalmente feministas, ¿verdad? Y en Casa de Muñecas, Ibsen se da el lujo de hablar al final, pues, de ese portazo que da Nora. ¿Por qué Nora se llama Nora? Pues le estoy haciendo un homenaje a la Nora de Ibsen, ¿verdad? Pero por otro lado están todos los misóginos. Era un misógino furibundo, ¿verdad? Strindberg, no se diga, estaba totalmente, no solo desquiciado, sino su complicación, su complejidad con las mujeres, que lo dejaban, que le ponían cuernos, que él las abandonaba, que se ligaba a chavitas, a actrices, ¿verdad? Y luego le ponían los cuernos, y en fin, otros muchos, bueno, Nietzsche también era gran misógino, a pesar de su gran relación con Andrea Salomé, ¿verdad? Acuérdense aquella frase de cuando vayas con una mujer no te olvides del látigo, ¿verdad? Entonces, en fin, es una época de contrapuntos en donde una gran cantidad de genios, si ustedes se fijan en el esplendor cultural simplemente de la pintura en Francia, de la narrativa,
en Rusia, se ponen a pensar cuántos genios están ahí, Tolstoy, Dostoyevsky, Gorky, Chekhov, bueno, Turgeniev, una gran cantidad, y en Francia no se diga, ¿verdad? Entonces, yo creo que solo en el siglo V de Pericles, en el siglo I de Augusto, había esa cantidad de genios en Estados Unidos también, todos los grandes novelistas de fines del XIX en Estados Unidos, de la poesía, y en Europa, en México también, en América Latina, el modernismo estaba influido por el parnasianismo y por el simbolismo, estaba floreciendo el modernismo en América Latina. Entonces, creo que es una época de gran esplendor en donde el cambio de siglo, que va a dar lugar a la Gran Guerra, la terrible Gran Guerra, donde mueren varios pintores expresionistas jóvenes, Frank Marc, por ejemplo, hay muchos que mueren, grandes talentos que mueren en la guerra, ¿verdad? Todo esto nos habla pues de que en esta época es donde está ubicada la biografía del mundo. Entonces, ¿qué personaje más apasionante? Si era contemporáneo de Gauguin, de Van Gogh, y muchos de ellos prácticamente se conocieron en el París del fin de siglo, en el París del modernismo, ¿verdad? En donde también se desarrollan las grandes exposiciones internacionales de París, etcétera, etcétera. Entonces, es una época gloriosa que vale la pena sumergirse, abrevar de allí, porque tenemos mucho que aprender de esa época en términos de modernidad y de posmodernidad y de lo que ustedes quieran, abarca todo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Cuál sería tu lector ideal? Mi lector ideal sería, un lector que realmente reflexione, se motive, tenga curiosidad para ir a otros textos. La cultura finalmente es una red de caminos, ¿verdad?, que hacen sinergia, y de un autor vas a otro, de un tema vas a otro, y vas enriqueciendo, y te vas dando cuenta que cada vez eres, pues controlas más conocimientos, pero cada vez eres más ignorante, ¿verdad? Y entonces el conocimiento es absolutamente infinito, pero si hay un autor que te lleva a otras novelas, a otras lecturas, a otros autores, a otros cuestionamientos, algo de lo que decía Salvador al principio es totalmente cierto. Uno de los efectos que tiene la facultad y la universidad en general es que los grandes maestros eméritos se vuelven especialistas de una obra y de un autor. Había un querido profesor de aquí, Antonio de Lumón, que fue director, conocido de todos nosotros, que un día, cuando fue sinodal mío en mi tesis de Foucault, de maestría, me dijo: Héctor, te felicito, hiciste un gran texto, está muy bien, y que me dice una pregunta que para mí fue fundamental. Me dijo: bueno, y ya sé lo que dice Héctor Ceballos, que dice Foucault, ¿verdad? Michel Foucault. Pero bueno, ¿qué dices tú del poder? ¿Qué dices tú de la vida? ¿Qué dices tú de cualquier cosa que se te pegue en gana? ¿Verdad? Y entonces me abrió un horizonte, porque mi tesis de licenciatura era un texto apologético, heurístico, hermenéutico sobre Marx, ¿no? Luego me casé con Foucault, y tengo maestros, tenemos profesores que toda su vida han hablado de Max Weber, de Carlos Marx, de Durkheim, de González Casanova, etc. Todos sus textos, toda su producción, toda su visión del mundo es monotemática, ¿verdad? ¡Qué horror! Yo me metí a estudiar el marxismo en una época de mi vida, luego fui al poder, luego fui a la democracia, luego me metí en el mundo infinito del arte, ¿verdad? Luego me metí a un proyecto novelístico, ojalá el próximo sea lo sagrado, el amor, la amistad, qué sé yo, pero especializarme en un solo tema o en un solo autor, ¡qué horror! ¿Verdad? Ese es, yo creo, que el lector ideal, el que se va saltando de tema en tema, de autor en autor, y va enriqueciendo su cosmovisión. Pues una conclusión. Cualquier pregunta que se les ocurra para Héctor o para cualquiera de nosotros, hagan al inmediato cuando se les vaya ocurriendo.
es infinita la posibilidad de lectura de una buena novela, y en lo que estuve pensando para platicar hoy, pues tengo muchas derivas y las voy a tratar de juntar todas lo más pronto posible en un solo camino. Ya no veremos las transparencias, tenía que ver con semiótica y primeridad. Una de las partes que me parecen muy interesantes de la novela y del texto de la novela es la gran cuestión para mí semiótica de si realmente las palabras pueden decir lo que vemos. Creo que es una ilusión judio-cristiana y teológica que nos ha fabricado la idea de una unidad que llaman alma, que tiene esas cualidades que nadie tiene, como juntar lo que piensas con lo que dices y lo que haces. Eso creo que solo lo pueden las Barbies, los muñecos, porque los seres humanos terminamos diciendo suidad sin darnos cuenta que decimos suidad. Tenemos muchos lapsus, olvidos, y veo que el sujeto humano no es tan unitario como parece. Entonces creo que una de las funciones de la semiótica es empezarnos a enseñar eso, que lo que hueles no lo puedes reducir fácilmente a palabras, y que sería bueno buscar hasta otras formas de explicación. Mis compañeros y maestros más profundos de semiótica llegan a pensar hasta en la necesidad de regresar mejor a contactos que al decir te quiero o no te quiero, que cuenta mucho el calor, el olor de la persona. Y entonces uno de los puntos donde la novela de Héctor me maravilló es la aventura de la mente humana tratando de explicar lo que ve. Y en ese sentido creo que las explicaciones de Héctor se mueven justamente entre lo que llamaríamos una semiótica silvestre de lo que él siente y un intento al fin y al cabo de describir lo que cualquier persona va a tener que ver en el cuadro. Hay momentos donde pienso que lo que toda persona debe ver en el cuadro son manchitas, que hasta ahí ya no llegó la novela. Pero si ve una señora, ve un señor, y eso, pues si no lo ves, entonces puedes empezar a pensar que estás medio loco, te falla la vista. Y esa manera de describir los cuadros es lo que vuelve muy intenso lo que intentó ahora mostrarnos Adela, que es ver el cuadro, ver las palabras, ver que no pegan, pero que sin embargo se van integrando en unas unidades superiores. Roy Ascott, un teórico de la comunicación poco estudiado por acá, justamente lo que él plantea es eso, que una mente correcta no va unificando todo en un monotema, sino que va haciendo como espacios y arcos y curvas logarítmicas que la van realmente desprendiendo de lo que parecía la ilusión de que él tenía todo, que era parte de lo que decía Adela. Esta idea del escritor que saca todo de su mente, eso tal vez yo creo que un delirio judeocristiano de ese Dios loco que hizo la creación y luego se le olvidó y en el capítulo 3 volvió a empezar. Eso a mí se me llamó la atención, que Jesucristo no tenga la misma vida y que unos idiotas creen que sí. No, tú lees Mateo, tú lees Marcos, tú lees Lucas, tú lees Juan y ninguna historia pega. Y hay unos idiotas que creen que sí, hasta lo ven histórico. Eso me intriga mucho, cómo la mente humana elabora estas construcciones, y creo ahí que la escritura de la novela nos está enfrentando a este nuevo problema. Un periodo que lo diré muy rápido, como de la Ilíada y la Odisea, donde había Dios y los seres